Hola, estamos a punto de comenzar lo que es el nuevo episodio de Libertad Emprender. Mi nombre es Octavio Spercoli, aquí trabajando en documentar todo un proceso, ruta del ecosistema de emprendimiento e innovación para que tu emprendedor no te enfrente al valle de la muerte y que tu startup o tu modelo de negocio se te estanque en una etapa muy temprana. Y aquí Hoy en un nuevo episodio de Libertad Emprender tenemos un invitado que nos va a conversar qué estamos haciendo hoy en día con las inversiones, cuando ya, por ejemplo, tenemos una startup que ya está yendo bien, un emprendimiento que no está yendo bien, pero no podemos dejar la plata ahí estancada. Entonces estamos con Pablo Bahamonde, especialista en inversiones, que nos va a poder compartir hoy en día qué podemos hacer con esos capitales y dónde poder invertir de mejor manera, porque ese es el siguiente negocio, el siguiente nivel del negocio. Tenemos capital, ahora ¿qué lo hacemos? Seguimos creciendo como empresa, nos protegemos por un lado. Pablo nos va a contar todo eso ahora. Pablo, ¿cómo estáis? Oye, muy buen día, Octavio. Gracias por la invitación y qué buena introducción porque dijiste algo muy importante. Dijiste de que una startup o una empresa ya tradicional ya hizo lo que hizo un buen negocio, tiene clientes, facturó, tiene buen margen, tiene dinero. ¿Qué hacemos ahora? Pagaste impuestos, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer optimizar de mejor forma esos dineros para que la empresa pueda seguir funcionando, para que los socios puedan también sacar sus ganancias? Y ahí es donde entran las inversiones, ahí es donde entran las inversiones de todo tipo. Yo siempre hablo de la parte de ganar dinero, que es justamente el negocio, también hablo de la parte de multiplicar ese dinero que ya lo tienes disponible y probablemente no lo vas a ocupar en un buen rato, y también hablo de la parte de proteger el dinero, proteger el patrimonio. Entonces eso es muy, pero muy relevante tenerlo claro y de eso vamos a hablar un poquito hoy día. Oye, pero cuéntanos, partamos de la base, desde ti como este consultor, este asesor senior de esta área. ¿Dónde parte todo este gusto por multiplicar dinero con dinero? Esto parte por coincidencia. El año 2014 yo hice la práctica en Banco Internacional, en la región de Antofagasta, donde yo vivo, y por razones, no sé, cosas de la vida, en ese tiempo la asesora de inversiones renunció al banco y el gerente de la sucursal me dijo: Pablo, sé que eres el practicante, pero te vas a tener que sentar ahí y vas a tener que aprender porque de momento no tengo a nadie a quien contratar. Cuento corto, pasaron los meses y me terminaron contratando a mí porque al parecer me adecué muy bien al puesto, al cargo, fui entendiendo un poco las cosas y ya con el pasar de los años, han pasado prácticamente ya 12 años desde ese momento, me he vuelto prácticamente ya un friki de las inversiones, y me he metido en cosas bastante más profundas y he llegado ya a poder trabajar con altos patrimonios. Durante mi año en la banca he podido ayudar a dueños de negocio, a profesionales, a poder multiplicar, a poder proteger ese patrimonio, buscando siempre alternativas de inversión que estén acorde a su perfil de inversionista, acorde al riesgo que pueden tolerar también, etcétera. Y a eso me dedico hoy día ya fuera del banco, emprendiendo 100% como distribuidor de inversiones de una importante administradora de fondos, que no la voy a decir, que no la puedo decir por contrato, pero eh, trabajo con una administradora de fondos que está regulada por la CMF y esos instrumentos de inversión que pueden ser plataforma, plataforma nacional para invertir en Chile o para invertir en dólares a través de otros administradores en el extranjero. Así que ahí tenemos harta cosa que mostrarle a las personas, pero me imagino que hoy día vamos a hablar un poco también acerca de las bases de la inversión, que es muy importante que antes de llegar a eso podamos tenerlas claras. Supongamos que esto es una pirámide y dentro de esa pirámide hay varios niveles, que lo importante es que como yo estoy partiendo en esto, porque muchas veces el emprendedor se hace especialista en producir y brindar servicios. Cuando empieza a crecer, busca dónde abarcar más espacio, pero no tengo idea qué hacer después con mi patrimonio. No sé si esto me puede favorecer, puede ser que no, porque yo estoy viendo negocios más líquidos, quiero ver más liquidez, quiero ver más rentabilidad, pero esta vía ya es cuando tú tienes, ¿en qué momento yo empiezo a ver esto? ¿O desde qué primeros pasos empiezo a ver esto, según tu experiencia, Pablo? Mira, lo que generalmente yo comienzo a explicarle a una persona que no ha hecho nunca una inversión o que le tiene miedo a las inversiones. Me ha tocado mucho en los años que trabajé en los bancos, llegaba gente y se sentaba frente a mí y me decía: Pablo, quiero invertir, pero no quiero perder. Pablo, ¿aquí puedo perder dinero? Y esa verdad, es una pregunta que inmediatamente a mí me decía: oye, esta persona probablemente no sabe
nada de finanzas, nada de inversiones, y tenía que empezar a explicarles desde cero. Y ese desde cero yo lo explico un poco con una matriz. Imagínate una matriz donde en una columna, tenemos tres columnas, tenemos una columna, la primera columna es la columna de los negocios. Aquí podemos colocar, yo armé un negocio, tengo un negocio de tercero, una startup, y invierto allí. Invierto ya sea en mi propio negocio o en un negocio de otro. Luego tengo la columna del medio, que es la columna inmobiliaria. Yo además de invertir en negocios, puedo invertir en activos inmobiliarios y eso a la gente le gusta mucho. Hoy día en Chile tenemos muchos inversionistas inmobiliarios, ya hay mucho contenido acerca de eso y la gente sabe que comprando departamentos, terrenos, casas, qué sé yo, puede comenzar a armar su patrimonio apalancado en una deuda con el banco, por ejemplo. Y la última columna es la columna de las inversiones financieras. Estas inversiones financieras donde yo generalmente me centro más. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo el dinero, cuando ya gané dinero con mi negocio, cuando ya gané dinero con mi profesión, soy minero, recibí un bono, trabajo, soy médico, soy abogado, o trabajando muchos años he logrado ahorrar una cantidad de dinero, a través del tiempo, a medida que yo voy juntando ese dinero, debería ir invirtiéndolo en instrumentos que están en esta columna, que es la financiera, y allí poder obtener retornos. ¿Por qué? Porque hay una cosa bastante importante y que es muy, pero muy silenciosa, que es un concepto en finanzas que se llama inflación. La inflación no es nada más que el aumento sostenido de los precios a través del tiempo, ya por diferentes motivos, que no vamos a hablar ahora por qué aumentan los precios, pero eso va a pasar y el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Chile, el Banco Central de X países, siempre tiene una tasa de inflación permitida, con la cual ellos dicen de que es sano, de que es normal. Y en Chile esa tasa es del 3%. O sea, si yo hoy día mis inversiones rentan un 3% en un año, probablemente yo estoy en línea con la inflación. Ahora, va a depender, porque por ejemplo, estamos hoy día en 2026, en marzo subió el precio de los combustibles. ¿Qué hizo eso? Inmediatamente aumentó la inflación. Los datos de IPC han salido bastante altos y ya la inflación está bastante elevada y se proyecta casi un 5% para este año 2026. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo por lo menos debiese obtener un 5% de retorno con mis inversiones financieras para mantener el valor de mi dinero. Es decir, si yo tengo 100 luquitas hoy día y con eso puedo comprar X cantidad de cosas, si yo no hago nada con ese dinero, lo dejo en una cuenta en el banco, sin hacer ninguna inversión, a fin de año voy a poder comprar un 5% o más por ciento menos de cosas con ese dinero. Entonces estoy perdiendo valor sin darme cuenta. Tengo la misma plata, pero ya no puedo comprar las mismas cosas. Eso es lo silencioso de la inflación y es por eso que la gente no se da cuenta. Fíjate que en el año 2021, ya en mitad de la pandemia más o menos, tuvimos una inflación en Chile del 7,2%. Luego llega el año 2022 por razones políticas, por razones geopolíticas, también ocurrió el tema de la guerra en Ucrania. Tuvimos una inflación del 12,8%. Si tú sumas esas dos, tenemos que en 2 años solamente el dinero se devaluó un 20% en Chile. O sea, si yo no hice inversiones ese año, si yo tenía 10 millones de pesos, o sea, saquen la cuenta. O sea, me voy a quedar prácticamente con el valor real de 8, porque perdí un 20% de valor. Sin embargo, si yo hice inversiones conservadoras, inversiones en renta fija, indexadas a la unidad de fomento, a la UEP, probablemente yo empaté con esa inflación o anduve muy cerca de empatar. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante esta columna de las inversiones financieras. Porque por un lado, tengo la primera columna, que son las inversiones en negocios, que es para ganar dinero, que es una etapa muy, muy importante en la vida financiera de una persona, generar dinero. Luego viene la inmobiliaria, que es, yo la nombro mucho y la enseño como una alternativa de inversión para generar patrimonio apalancado en deuda, o sea, sacar dinero, colocar un pie, por ejemplo, de un 10, de un 20% para una propiedad, y el banco me pasa todo el resto y a través del tiempo, yo ese dinero, digamos, ya prácticamente es mío porque pasaron los 15 o 20 o 25 años que dura el crédito. Entonces, para hacer patrimonio a largo plazo.
La primera para ganar, la segunda para hacer patrimonio a largo plazo y la tercera es para, por un lado, multiplicar, proteger de la inflación y también para poder ocupar la maravilla del interés compuesto a través del tiempo, porque imagínate que una persona hoy día que nace, hoy día un chico que nace, y le colocamos un ahorro de, imagínate que tiene padres de buena situación y le hacen un ahorro de 200.000 pesos. Acaba de nacer y todos los meses le colocan 200.000 pesos en una cuenta, que está en inversión, con una rentabilidad entre el 9 al 10% anual, si la colocamos en instrumentos de renta variable, ese chico a los 40 años ya tiene aprox $1.000.000 o 1.000 millones de pesos, como lo quieras decir. Imagínate lo potente que es. Imagínate lo potente que es. Entonces, ahí está. La matriz de las inversiones habla más que nada de primera columna, negocios, inmobiliario, y la tercera columna, y muy, pero muy importante, donde yo estoy muy metido durante mi trabajo en el banco y hoy día como distribuidor de inversiones, en las inversiones financieras. O sea, podríamos decir que primero genero, segundo protejo y tercero... No, lo primero sería ganar, ya, generar. Lo segundo es multiplicar lo que multiplico. tengo. Sí. Y lo tercero ya es cuando ya llegaste a un nivel importante, puedes proteger el patrimonio con ciertos instrumentos. Ahora, ¿puedes hacer las tres al mismo tiempo? Claro que sí. Por ejemplo, una persona que está en la etapa de generar dinero. Por ejemplo, como yo mismo, yo tengo hoy día 35 años y estoy en una etapa donde estoy generando mucho dinero, Somos trabajando muy mucho jóvenes para generar todavía, dinero. encuentro yo. Una edad muy joven. Claro, entonces, trabajando, metiéndole ahí ganas, ¿cachai? Y generando dinero. Pero al mismo tiempo, el dinero que voy generando lo voy multiplicando a través de las inversiones. ¿A través de qué inversiones? A través de negocios, a través de inmobiliario, que sí, estoy ahí también, y a través de la columna financiera. Y la parte de proteger es que siempre yo recomiendo a las personas que cuando comienzan a generar dinero y a acumularlo, debe haber una parte que tú debes decir, oye, esta parte la voy a proteger, esta parte la voy a cuidar, porque me he sacado la cresta trabajando, he estado mucho tiempo ahí y esta parte la voy a proteger mucho. ¿Cómo la protejo? Por inversiones y a través de instrumentos, por ejemplo, de optimización tributaria que pueden ser muy útiles para para ese tipo de objetivos. En la columna de ingresos muchas veces hay emprendedores o personas que están analizando esta área, centrémonos en este mercado, que muchas veces están creando un negocio que no es tan líquido, pero aún así tienen la suerte de partir con un gran capital. Para esa vía, y entendemos que cada columna tiene su forma más específica de poder hacer crecer eh, el valor proyectado del dinero que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué paso yo diría ser más clave o que encuentras tú como emprendedor? De decir, bueno, tengo mi pozo, pero también tengo que preocuparme para el futuro, porque el negocio está aquí en este minuto, o hay personas que tienen un valor de hora de trabajo súper alto, no sé, por el trabajador minero, el trabajador de la salud, gente que trabaja en temas de renta, que su ingreso es disparado muchas veces. O el que se jubile tiene ahí o le dieron su finiquito portuario millonario. No sé si te ha tocado ver ese caso oye, hay una cantidad de lucas tremenda en Chile. A veces uno dice que gana de ganarme el kilo, no que gana de haber tenido una mejor carrera. Eso ya es otra cosa. Pero hay gente El dinero es abundante. oye, en Chile hay una cantidad de gente muy abundante en riqueza. Yo creo que también lo has visto desde el sector bancario. Pero esa base de datos que dice, no sé, esta gente que está partiendo con estas cosas, muchas veces ya tiene muy cercano a la banca desde joven o desde etapas muy tempranas. Pero yo conozco mucho emprendedor que la banca la tiene como un enemigo y se va al Estado a que te financie. Y trabajar para el Estado, trabajar con el Estado es cómodo. A mí me pasó un tiempo, muchos emprendedores que entrevistamos en esta vía nacieron como emprendedores desde la Corfo. Lo cual no es malo, pero tampoco es la mejor vía porque dejas de lado todo lo que estás viendo tú que te protege en el futuro. Entonces, qué recomendación le podrías dar a este tipo de perfil primero como para poder irlo abordando después a empresarios que ya les ha ido mejor?
Sí, mira, es algo que pasa mucho en Chile, lo que tú acabas de decir. Y primero, antes de responder directamente eso, es decir que el dinero es abundante. O sea, lo que más hay en este mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo es dinero. O sea, cuando yo escucho decir a una persona que no hay dinero, que no hay plata, que esto, que lo otro, lo primero que le digo, viejo, aquí hay mucho dinero, solamente tienes que verlo, tienes que entender un poco el dinero, porque aquí hay un tema importante que la gente a veces ni siquiera es consciente de lo que es el dinero. ¿Qué Claro. es el dinero? El dinero es un medio de intercambio, ¿ya? Es una herramienta, pero al final del día, el dinero ha tenido una historia, ¿ya? Hasta llegar al día de hoy a ser el dinero prácticamente ya cada vez más digital. Entonces la gente, de cierta forma, ve el dinero como algo escaso, ¿ya? Como debo hacer cosas que no me gustan para ganar dinero, pero no necesariamente es así. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas a las que estoy formando, porque también doy formación, les digo, mira, ganar dinero haciendo las cosas que te gustan es una bendición, es excelente, pero lo que debiésemos hacer es ganar dinero haciendo lo que le gusta al otro, porque ahí es donde más dinero hay. ¿Tú crees que la persona que tiene un negocio de servicio en la minería, que están haciendo aseo, que están cocinando, que están haciendo, lavando la ropa, ¿tú crees que tienen pasión por eso? Probablemente no, pero hoy encontraron un lugar donde hay dinero. Y en el caso, por ejemplo, de los emprendedores que parten con financiación del Estado, está bastante bien, está bastante bien. El punto es que cada uno sabe o debería entender dónde partir. Dependiendo de las oportunidades que uno haya tenido en la vida, se las tiene que ir buscando. Hay personas que le ha costado mucho, que vienen de muy abajo y buscan la financiación del Estado y está perfecto. Pero tiene que llegar un momento en que ya tienes que sacarte de la cabeza al Estado. Yo soy una de las personas que siempre intenta decirle a las personas con las que trabajo, con las que estoy formando, a mis clientes también conversamos mucho de esto, de trata de olvidarte del Estado un poquito, trata de sacar al Estado de tu mente, ocúpalo cuando haya que ocuparlo, pero trata de no depender tanto, trata de tú buscar de dónde puedes buscar financiación. Hay mucha gente con dinero allá afuera que tú le puedes presentar una idea, le puedes presentar un negocio. Yo conozco gente que estaría dispuesta a invertir en un negocio si tú se lo presentas bien, si tú le explicas bien cómo ellos van a también a recibir después sus ganancias, etcétera. Es cosa de formarse un poco, de averiguar y tener un poco también en la cabeza de que el dinero es abundante, de que hay mucha gente allá afuera con dinero buscando oportunidades, buscando startups, buscando emprendedores con visión, con mentalidad, con cabeza para poder hacia adelante salir. Yo creo que va por ahí. O sea, no voy a juzgar a nadie por partir de un lugar o de otro, pero es importante para mí que entiendan de que el Estado no lo es todo. Si tienes claro eso, puedes partir ahí, apalancarte del Estado al inicio y luego salir a buscar negocios privados. Donde están las mejores oportunidades para mí está en el mundo privado. Para mí, esa es mi visión. Es donde yo veo que mis clientes están haciendo mucho y mucho dinero. La mayor parte de mis clientes de alto patrimonio vienen del mundo privado y generalmente haciendo servicios a la minería, a empresas eléctricas, que estamos aquí en una zona del norte de Chile donde hay bastante negocio. Sí, no, yo estuve hace poquito, de hecho, llegué anoche a Antofagasta y hay harto movimiento de desarrollo industrial, sobre todo la minería, y como tú bien dices, no solamente es como la extractiva, están los servicios asociados que brindan servicio a estas empresas grandes, y está un montón, o sea, desde el transporte, desde la lavandería, desde que la gente come, cosas sencillas, desde que la gente toma agua, tengo que transportarla, desde que, no, es una ciudad que está maravillosamente en un auge económico tremendo, como son en el sur con las salmoneras, que también me tocó el caso de ver hace poco con la empresa Nodo, y tenemos mucha abundancia, tienes razón, si a veces como abrir un poquito el iris y decir, mira, apaga la tele, está bien el ministro de Hacienda, pero ya me lo he dicho toda la semana, pero veamos realmente por qué hay tanto millonario en Chile, por qué hay tanta gente que viene a hacer inversión en Chile, es por algo, porque están estas instancias. Y esas instancias también le puedes mandar el mensaje a qué pasa con toda esa gente que tiene esa platita bajo el colchón nomás. Que Mira, yo le quiero ponga. decir, yo le quiero decir a las personas que nos están viendo eh, que probablemente tienen todos un vecino millonario y no lo saben. Algunos quizás lo saben, otros no. Probablemente tienes un vecino millonario por ahí cerca de tu casa.
Ya vivas en Antofagasta, vivas en Santiago, vivas en el sur de Chile, probablemente tienes un vecino millonario. Entonces, muchas de las excusas que dan las personas es que no, es que los millonarios son malos, los millonarios no quieren pagar impuestos, los millonarios no quieren esto, los millonarios, todo para ellos. Oye, cerca tuyo hay millonarios que están pero impacientes porque les preguntes cómo lo lograron. O sea, es que no tienen con quién hablarlo. No tienen absolutamente con quién hablarlo. Y te lo digo por conocimiento de causa, porque trabajo con altos patrimonios y cuando me siento a hablar con ellos, una de las primeras cosas que hago es preguntarle cómo lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Y listo, 10, 15 minutos, 30 minutos de conversación. Después simplemente se firma un contrato y ya, listo. O sea, hay gente que está dispuesta como a compartir, ¿no? Digamos, no solamente es como que gente que está es solamente en una coraza de solo recibir y de amasar, sino que hay gente que también quiere colaborar con ese conocimiento. Vuelve una ciudad, una sociedad mucho más poderosa. Porque, como tú me comentabas, ¿el dinero para qué sirve? Para intercambiarlo por bienes y servicios. No nos podemos sentar en el dinero, no nos podemos comer el dinero. Es para poder Exactamente. es para poder hacer que sea algo que muchas veces no nos cuesta mucho en la sociedad meterla, que es construir patrimonio, velar por el futuro y entender que estos instrumentos de crecimiento en el mercado. Cuéntanos, en promedio, ¿cuánto hace que estas inversiones crezcan en el plazo? Porque muchas veces también uno vio noticias, tanto como 10% rentabilidad, 20% rentabilidad, recupéralo en un año. Entonces, esas cosas, claro, llaman la atención para el que no conoce, pero para el que ya sabe algo, pone una alerta, entonces puede presentarse a través de estafas. Cuéntanos cómo uno puede protegerse también, entendiendo los beneficios que tiene. No, qué buena pregunta, porque el tema de las estafas, las inversiones, el tema de que las personas crean en rentabilidades que no existen, rentabilidades que están fuera de lugar para cierto tipo de inversión, es bastante usual. O sea, tú irías, te metí a internet y probablemente vayas a encontrar, invierte en Codelco, invierte en esto, invierte en lo otro, y la verdad es que es una total tontería que las personas caigan en eso, pero es porque en el fondo no se han sentado a revisar, a escuchar a una persona que entienda el tema y te explique, por ejemplo, cosas como esta. Tú, para poder entender cuánto te debe rentar un instrumento financiero, tú primero deberías entender cosas simples. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser la inflación este año? Proyectada, está en la página del Banco Central. Lo dicen incluso a veces en las noticias. ¿Cuánto está la tasa de política monetaria actual en Chile? 4,5, perfecto. Por ahí debiese andar una inversión de bajo riesgo. ¿Cómo le ha ido a los índices de referencia del mundo? S&P 500, Nasdaq 100, Bovespa en Brasil, el IPSA en Chile. ¿Cómo le ha ido a los índices europeos? ¿Cómo le ha ido a los índices asiáticos? Y con eso tú te haces una referencia. Oye, ¿sabéis qué? El año pasado el índice de Estados Unidos rentó un montón, rentó más del 20% si mal no recuerdo. Y tú decís, oye, si invierto en un ETF o en un fondo que invierte en acciones de Estados Unidos, eventualmente podría ganar en un año un 20%. Sí, claro, eventualmente sí, pero no significa que todos los años vaya a ser así. ¿Dónde está la clave? Horizonte de inversión. Yo debo saber cuando invierto una cantidad de dinero, 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, da lo mismo cuanto sea, o miles de millones, debo entender cuánto tiempo estoy dispuesto a estar dentro de esa inversión. Si yo estoy dispuesto a estar un año, debiese irme a instrumentos un poquito más moderados. Si yo estoy dispuesto a estar entre 2 y 3 años, probablemente podría tomar un poquito más de riesgo y colocarlo en algún fondo balanceado que mezcle renta fija con renta variable, ¿ya? Donde haya bonos, donde haya acciones, y con eso yo pudiese llegar en ese periodo de tiempo a tener un retorno probablemente superior a lo que se conoce como la tasa libre de riesgo, que es lo que hablamos recién, alrededor del 4,5 actualmente en Chile. Entonces, entendiendo esas cositas, entendiendo que hay índices de referencia, que hay mercados donde yo puedo mirar y entender cómo se mueve más o menos la cosa, sabiendo eso, que con un par de clics tú llegáis a una página, por ejemplo, que se llama investing.com y ahí buscáis. Podéis buscar cuánto se ha movido el dólar en el último tiempo, cuánto se ha movido el cobre en el último tiempo, cuánto se han movido los índices en Estados Unidos,
cuánto se movió la acción de una empresa, por ejemplo, la acción de Amazon, la acción de Tesla, la acción de Meta. Tú puedes ver cómo se movió y con eso tú ya tienes una referencia en mente, ¿ya? Y puedes entender cuando te hablan de retornos. Ahora, la forma que yo recomiendo a mis clientes que no están dispuestos a meterse a revisar estas cosas es invertir en instrumentos sencillos como por ejemplo pueden ser los fondos mutuos, ¿ya? Hoy día en Chile tú tienes un mercado pero muy, muy regulado de los fondos mutuos a través de la CMF, la Asociación de Fondos Mutuos. ¿Quién te puede vender fondos mutuos hoy día en Chile? Las administradoras generales de fondos. Tú buscas en, en la página de la CMF cuáles son todas las administradoras de fondos reguladas en el mercado hoy día, que sí o sí tienen que estar reguladas para ser AGF, te da un listado. Dentro de eso están los bancos. Cada banco o casi todos los bancos tienen una administradora de fondos y también hay administradoras de fondos que no pertenecen a bancos, ¿ya? Y dentro de estas administradoras de fondos, todas se rigen por básicamente la misma clasificación de activos. O sea, todos tienen fondos de renta fija, todos tienen fondos moderados o balanceados y todas tienen fondos de renta variable. Entonces es un mercado súper estándar donde tú hoy día vais, entráis y vais a poder obtener información histórica del fondo o de los fondos y con eso hacerte una idea de cómo se viene también para adelante el mercado, hablando idealmente también con una persona, con un asesor que te puede ayudar a guiar en tu caso muy, muy específico, por ejemplo, si es que tienes alto patrimonio, si es que estás saliendo de las deudas, si es que tienes un caso especial porque de repente, no sé, puedes tener un hijo dependiente para toda la vida que está enfermo o X cosa. Entonces, los asesores te ayudan a esos casos específicos a poder tomar las mejores decisiones de inversión para ti. Es un campo bien interesante y por lo que veo también no es un campo tan universalmente gigante para marearse a tomar decisiones. Debe ser un rango de unas 30 máximo opciones que tienes cuando tienes alto patrimonio, más abajito tienes unas cuantas más. No es como un universo, digamos, porque para eso está Pablo Babón, de nuestro gran asesor que nos va a guiar en eso cuando queramos tener una asesoría, contactar a Pablo para que nos guíe en este mundo de las inversiones y los vehículos de inversión. Me imagino que aquí en Chile, una de las empresas más grandes que yo conozco, sí, en esta área creo que era la Reinvial. La Raíz Vial es un corredor de bolsa, por otro lado también es un administrador de fondos. No es de los más grandes, pero sí es reconocido. Tiene una marca que ya tiene muchos años en el mercado, pero hay muchas, muchas más administradoras que a mi parecer pueden ser mejor que la Raíz Vial. Claro, me acuerdo de ellos porque ellos tenían también tuvieron un hecho noticioso también hace unos años conversando de esta área, que venía una alza, pero también muchas personas me han dicho lo mismo, que no son, no son pero no son las mejores. Creo que por un tema de alta comisión y Lo que pasa es que en las inversiones tú tenés varias cosas que analizar, más allá de la inversión y de cuánto vaya a rentar. Así es que lo que va a rentar un fondo ni siquiera lo sabes cuándo es. Eso es lo primero, la gente lo tiene que tener claro. Yo invierto hoy día 10 millones de pesos y tú me preguntáis, Pablo, ¿cuánto va a rentar? No sé. No es porque sea un mal asesor. Si entras a a una categoría de fondos de renta fija, por ejemplo, que son los más conservadores, yo te puedo dar un rango. Mira, nosotros estamos esperando esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque los datos del Banco Central son estos, la inflación es esta, se vienen datos de IPC, bla, bla, bla. Vale. Pero cuando vamos a invertir en un fondo que tiene acciones, en un fondo que invierte en una selección de acciones de una economía específica como puede ser Estados Unidos, primero tengo que tener claro de que tengo que tener un horizonte de inversión mínimo de 3 años o más. Con eso, con eso, yo después voy a mirar un poco el índice del mercado y decir, más o menos debes andar mejor que si invierto en un fondo de renta fija y me quedo la misma cantidad de tiempo. No tendría sentido. Ahí tiene sentido tomar más riesgos si tengo el tiempo necesario. ¿Cachai? Entonces, va a depender de varias cosas, pero también análisis de los costos, de las remuneraciones, ya los valores cuotas de los fondos, hay que entender un poquito lo que son esas cosas. Eh, en qué instrumento específico está invirtiendo, en cuántos días te paga si queréis sacar la plata, porque podéis sacar la plata, no te quedáis amarrado, eso es lo bonito de los fondos mutuos también. Tú podéis sacar la plata cuando queráis. Entonces, es importante que la gente entienda estas cosas para que a la hora de invertir pueda hacerlo con la mayor claridad y precisión posible.
Totalmente de acuerdo. Esa área me encantaría que las pudiéramos tocar en profundidad en otro episodio de Libertad Emprender, en donde Pablo nos pueda guiar en ese surfear el ambiente de los fondos de inversión, porque es un área que todo emprendedor que ya empieza a crear un capital, volvamos a la base, tiene que empezar a proteger ese capital inversión hacia el futuro. Y a través de eso también invitar a Pablo a que nos cuente dónde podemos encontrarlo para poder empezar a conversar de qué manera poder hacer una mejor inversión, y sobre todo para las empresarios de startup o emprendedores de alto capital. Partamos desde la base, que es donde tienes mucha más expertise. Les vamos a dejar a todas las personas que nos estén escuchando y hayan llegado hasta el final un link que es bamondesconsultores.com/audio, donde les voy a dejar un regalo con algunos tips que me parecen claves para comenzar a invertir. Si estás recién partiendo en inversiones, si estás ya haciendo tus primeras inversiones o si ya estás invertido, te voy a contar en ese audio, muy cortito, creo que 7, 8 minutos, las cosas que no te cuentan en el banco, porque parecen poco técnicas, parecen poco bonitas, pareciera que si lo dices eres poco profesional, pero son cosas muy, muy importantes que a mí mismo me han servido para invertir mejor. Así que te lo vamos a dejar acá y ahí me puedes encontrar. Los secretos de la banca, el mundo de que la gente se... En Chile tenemos mucha gente que trabaja muy bien con la banca y personas que la recomiendan mucho, pero cuando llega alguien junior, digamos en conocimiento, se enfrenta a un mundo que le cuesta destapar. Pero ese también lo vamos a conversar en el siguiente episodio. Y Pablo, para poder dejar esto, porque lo estamos trabajando para Libertad Emprender, nace como un proyecto para poder hacer una ruta para el emprendedor en conocer varias áreas, desde mi experiencia también como emprendedor que ha pasado por procesos tanto de las startups como las pymes. Y quería preguntarte algo que me genera mucha curiosidad en este ambiente. ¿Cuál es ese superpoder o super habilidad que tú crees tener que sin él no harías todo lo que estás haciendo? El superpoder, te lo podría responder, ¿cuál es el superpoder que me gustaría tener? Me gustaría tener el superpoder de poder leer la mente de las personas para entender lo que realmente quieren a la hora de invertir, que les cuesta mucho decirlo. Sin embargo, el hecho de poder conectar la, la vida de una persona, poder instalarme dentro del cerebro de una persona, entender qué hace por la mañana, si sale apurado o no sale apurado en su casa, si tuvo o no un problema con su esposa, con su esposo, si es que quizás tuvo que salir corriendo a dejar a los niños y apenas llegó a la oficina, y si llegó corriendo a la oficina y el jefe lo retó. Entender ese tipo de cosas, esa es la conversación mental del cliente que yo le llamo, te ayuda a entender y a conectar tus productos y servicios mejor con las personas. Yo creo que eso es algo que estoy haciendo bien, ¿ya? Y obviamente en el día a día tratando de siempre afinarlo, porque eso es lo que hace que los mejores servicios y productos de inversión en este caso le lleguen a las personas. Totalmente una figura empática, ¿sabes lo que podemos decir? Que mientras más empático, mejor para poder guiar más a estas personas. A los auditores, cada semana estamos compartiendo un episodio en donde estamos hablando, desglosando todo lo que es esta ruta startup, y también para los que ya hemos llegado al Valle de la Muerte, cómo empezar a salir a través de eso y tener más conocimiento de los mercados. Semana a semana por Libertad de Emprender. Muchas gracias Pablo por este tiempo. Como asesor, me imagino que cada hora tiene un valor, o sea, nos estás regalando un tiempo muy, muy rico para que entendamos esta vía más desarrollada, para que tengamos un mejor conocimiento de qué poder hacer cuando ya creamos, somos más líquidos, digamos, para esa empresa, el emprendedor, y ya para el que está consolidado, no dejar la plata pegada en el banco. Eso no es coleccionar plata, digamos. Es un medio para... Exactamente, hay que hacerlo con intención. Gracias, Octavio, por la invitación y espero que algo de lo que hayamos dicho acá les sea de mucha ayuda a las personas para poder empezar a generar dinero, a multiplicarlo y también a protegerlo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por eso y nos seguimos viendo en el nuevo episodio próxima semana de Libertad de Emprender.